Veamos entonces la defensa que hace este siervo de Dios. De los hombres, con tu mano, Jehová, de los hombres de este mundo, cuya parte es en esta vida, y cuyo vientre hinches de tu tesoro, hartan sus hijos y dejan el resto a sus chiquitos. Yo en justicia veré tu rostro, seré saciado cuando despertare a tu semejanza. Una referencia del Salmo 17. Pero para defenderse, Nehemías tenía una visión muy clara. Es decir, él tenía muy definida su meta y su llamado. No tenía absolutamente ninguna duda al respecto. Yo hago una grande obra y no puedo ir, sencillamente. ¿Podríamos dar esta respuesta? ¿Estamos realizando realmente nosotros esta gran obra? Si te invitan, por ejemplo, a ser bombero, a los varones los invitan mucho para componer el cuerpo de bomberos, ¿cuál será su respuesta? Mira, es una gran obra lo que ustedes realizan como bomberos, pero yo estoy haciendo una gran obra. O si te invitan a jugar fútbol el día domingo a un club social, esto está bueno para los jovencitos, ¿cuál será su respuesta? Mas a Dios gracias que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Nehemías enfrentó a sus enemigos con la verdad. Lo que sus enemigos habían dicho no eran las palabras de Dios, sino las que ellos habían inventado, es decir, una mentira. Y en el versículo 8 dice así: entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como tú dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Enfrentemos, hermanos, la oposición al Evangelio con la verdad de la palabra de Dios. No temamos de levantar nuestra voz y decir y dar a conocer toda la verdad de la palabra de Dios. Denunciemos la mentira. Pero Nehemías, además de todo esto, él siguió orando. Nehemías, ante las dificultades, continuó orando. Fíjese en el versículo 9, la última parte. Dice: esfuerza pues mis manos, oh Dios. Así dice Nehemías: esfuerza mis manos, oh Dios. Y lo hacía porque no confiaba en sus propias manos, o lo que él podía hacer, o en el trabajo, o en la defensa, sino que confiaba solamente en Dios. Pero Nehemías también reconoce a los falsos maestros. Vine luego en secreto a casa de Semaías, hijo de Delaías, hijo de Mehetabeel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: juntémonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: un hombre como yo ha de huir, ¿y quién como yo fuera entraría al templo para salvar la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat le habían alquilado por salario. ¿Cuántas veces nosotros caemos en las trampas del enemigo? Y a veces compartimos incluso publicaciones del enemigo. ¿Cuánta falta de discernimiento en el pueblo cristiano que cae en todas las trampas del enemigo? Pero también Nehemías enfrenta todas estas adversidades con valentía. Un hombre como yo ha de huir, dice él. El apóstol Pablo también fue tentado para no ir a Jerusalén, ustedes recuerdan, ¿verdad? Pero él fue valiente, y ya conocemos el resultado. Incluso un profeta le dijo que se amarró con su cinto las manos y dijo que el dueño de este cinto le va a acontecer esto. Pero aún así, él fue valiente porque sabía que el Señor lo había mandado también a ir a Roma, y a lo mejor esa era la forma de hacerlo, de ir primero a Jerusalén para que de ahí lo tomaran preso y llegar a Roma. Igualmente, si él no hubiera ido a Jerusalén, y tal vez no lo hubieran tomado prisionero en Jerusalén y no hubiera ido a Roma, aunque habría ido finalmente de acuerdo a la voluntad de Dios, pero definitivamente habría sido martirizado igualmente como todo el resto de los apóstoles, pero se habría perdido una gran bendición. Él fue valiente, a pesar del peligro de muerte en el que se encontraba. Huir significa desobedecer a Dios. Pero además, él tenía respeto por el sagrado. Ustedes conocen la historia de Usías, el rey que entró al templo no siendo de la tribu de Leví, que son los que podían entrar, algunos de ellos, en 2 Crónicas 26, y él fue castigado con lepra.
Nehemías sabía hasta dónde llegaban sus atribuciones como gobernador y respetaba la ley de Dios. Algunos piensan que el fin justifica los medios, y con esta premisa avalan cualquier pecado. Pero el respeto por lo sagrado es el mejor camino para el servidor de Dios.